Engañé a mi marido pensando que jamás lo sabría, pero todo se derrumbó. Cuenta secundaria porque me da vergüenza que alguien cercano me reconozca. No sé si esto sea un desahogo, una advertencia o solo una carta que jamás podré enviarle a nadie. Tal vez escribo porque no soporto el silencio de mi cuarto, el zumbido del refrigerador y la forma en que, desde que todo estalló, cada objeto de la casa parece mirarme con reproche, la jarra térmica con restos de café, el vaso con el que él tomaba agua antes de dormir, la camiseta vieja que usaba para pintar las paredes del cuarto de mi hija. Soy mujer, 31 años. Estuve casada con Daniel por 7. Tenemos una niña de 5 que ahora duerme 2 noches conmigo y 5 con él. Eso lo decidió el juez mientras nos citan a una nueva audiencia. Trabajo como asistente administrativa en un instituto pequeño de capacitación y, si soy honesta, solía decir que mi matrimonio era normal, no perfecto, pero estable. Teníamos deudas de siempre, la tarjeta que nunca baja, el crédito por la moto, y una rutina que parecía una carretera sin curvas: despertar, preparar loncheras, microondas, combi, oficina, mensajes de WhatsApp con stickers de perritos, volver, cocinar, bañarnos, Netflix a media luz, dormir, repetir. Lo cuento así a propósito. Quiero que quien le entienda desde que aburrimiento nacen ciertas tonterías. Lo digo sin ánimo de justificarme, aunque probablemente me esté justificando. No fue porque me maltrataba, porque me engañó primero, ni porque estaba borracha. Fue porque me sentí invisible en mi propia vida y creí que un brillo cualquiera, incluso el más falso, era mejor que ese gris. Hay un tipo de hambre que no es de pan, es una mezcla de ansiedad, orgullo herido y miedo a quedarse para siempre como una sombra en el fondo de las fotos. Ese hambre me llevó a cruzar límites que juré no cruzar. La primera señal apareció en un gesto minúsculo: empecé a dejar el teléfono boca abajo. No lo había hecho nunca. Daniel siempre fue muy relajado con esas cosas, dejaba el suyo por ahí, sin patrón, sin nada. Llegaba del taller con las manos negras de grasa, es mecánico, se lavaba, se servía jugo y el celular quedaba sobre la mesa como un llavero más. Yo, en cambio, una tarde cualquiera, lo puse boca abajo. Me dije que era porque el vidrio estaba algo rajado y la pantalla podía rayarse, pero la verdad es que ya había alguien hablándome con demasiada frecuencia. Él se llama Marco. Llegó al instituto para dictar un curso de Excel avanzado en las noches. Alto, no guapo en el sentido obvio, sino de esos tipos con mirada segura y chistes que funcionan con todo el mundo. La primera vez que hablamos fue por algo absurdo: la impresora no funcionaba y yo estaba renegando Ballito porque era tarde y él me pidió con una sonrisa que no me preocupara, que prefería escribir sus ejercicios en pizarra porque el papel mata árboles y mata ganas de aprender. Reí, él también. Fue una escena flotando, nada más. Siguieron los gracias por correo, los puedes ayudarme con la matrícula de este alumno que se atrasó, los ¿qué tal estuvo tu fin de semana? Yo respondía, a veces con frases de más, que entonces parecían inocentes: fue tranquilo, Daniel llevó a la nena a ver patos al parque, o probé a hacer una lasaña y casi incendio la cocina. Cosas así. Es increíble cómo una conversación puede parecer solamente amable hasta que un día te sorprendes a ti misma arreglándote 5 minutos más, porque hay clases en la noche, y justo ese profesor está en el horario. La emoción por una cosa ridícula me terminó de atrapar. Un sticker suyo a las 7:03 am. Yo estaba en la combi, atrapada entre una señora con una bolsa de pan y un adolescente que rumiaba un chicle, cuando el teléfono vibró. Era una captura de pantalla con una fórmula de Excel y el texto: buenos días, jefa, ¿cuántos cafés hacen falta para explicar esto sin morir? Reí, le respondí con otro sticker. Desde entonces, cada notificación suya era un pequeño fuego artificial que explotaba en mi pecho. Y sí que empecé a mirarme más al espejo, a elegir el peinado, a comprarme un labial económico, porque me lo merezco. Luego vino el secreto compartido. Nuestro instituto se había quedado sin presupuesto y nos atrasaron el sueldo. Daniel, cuando se lo conté, me dijo, tranquila, amor, vemos cómo ajustamos. Marco me escribió, no sé cómo se enteró, y me invitó un café en la esquina, para que me despotriques con confianza. Fui.
Me lo justifico todavía con la palabra amigos. Hablamos como si nos conociéramos de años, yo del miedo a que nos corten la luz, él de su divorcio reciente. Dijo que ya estaba repuesto. Dijo, uno aprende a estar solo. Dijo, a veces te acostumbras a no esperar a nadie. Esa tarde volví a casa con el sabor del café en la lengua y el olor de su perfume en la blusa, como si ese olor fuese un ticket. Daniel estaba en el piso con nuestra hija, armando una ciudad de bloques, y levantó la mirada con su sonrisa de siempre. Llegaste temprano hoy. Le besé la frente. Sentí culpa, pero la guardé en el bolsillo como una moneda que no quieres gastar. Lo más loco empezó con algo tan tonto que dan ganas de sacudirme a mí misma. Un viernes, después de clases, se fue la luz en varias cuadras. En el instituto todo quedó a oscuras y la directora decidió suspender el último módulo. Algunos alumnos se fueron, otros se quedaron en la vereda para esperar bus. Marco bajó con su sonrisa y dijo, ya fue, ¿quieres un pisco sour en la esquina mientras vuelve la luz? Yo dudé 3 segundos. 3. Si hubiese dicho, no, gracias, y me hubiera ido a casa, todo lo que vino después no habría pasado. Pero dije sí. Lo dije con una naturalidad que me asusta cuando la recuerdo. La barra estaba casi vacía. Pedimos 2 vasos. Hablamos de series, de música, de lo injusto que es pagar tanto por internet tan malo. Me reí demasiado. Él también. En un momento, el bartender subió el volumen de una canción ochentera y el local se llenó de una luz ámbar que parecía sacada de una foto antigua. Marco me miró con una expresión que no era ya la del profesor amable, sino la de un hombre que te mira como mujer. Entendí todo. Me retiré el cabello del rostro. Dije, tengo que irme. Él asintió, pagó, salimos. Afuera, el aire olía a tierra mojada. Caminamos hasta la esquina con un silencio raro, de esos que tienen dentro demasiadas palabras. Antes de despedirnos, me tocó el hombro. No fue un roce accidental, sus dedos se quedaron ahí, tibios. Yo no me alejé, nos miramos. Fue un segundo, tal vez 2, en el que mi mundo se partió de un lado, la mujer que iba a casa, al abrazo de su esposo, al cuento con su niña, del otro, la desconocida que estaba probando la textura del precipicio. Salté. No voy a describir detalles, no son necesarios. Lo importante no fue el beso en sí, sino el alivio enfermo que sentí al hacerlo, como si por fin alguien hubiese dicho mi nombre a todo volumen, después de meses de ser nombrada en voz baja. Ese beso fue un yeso caliente que moldeó mi vergüenza en forma de deseo. Después del beso, los mensajes aumentaron. Primero eran bromas, luego, planes, al final, mentiras. Hoy se alargó una reunión, le decía a Daniel. No me esperes con la cena, porfa. La profe del turno noche se enfermó y tengo que cubrirla, que inventaba. Daniel no sospechaba. Eso me mataba y me envalentonaba al mismo tiempo. Comencé a esconder recibos, a borrar chats, a aprender a archivar conversaciones. Es humillante reconocer el talento que una desarrolla para engañar. Me sabía los horarios, cuando él estaba en el taller quemando las manos con soldadura, cuando iba a la ferretería, cuando llevaba a la niña al parque. Aprovechaba esos huecos para ir al mercado, y terminaba en un cuarto alquilado atrás de la cochera de un hostal que siempre olía a cloro. Ese cuarto es el escenario de mi vergüenza. Tenía una ventana chueca, una cama con sábanas muy limpias y un espejo enorme que yo tapaba con una toalla porque no soportaba verme. Marco hablaba poco. Hacía preguntas como ¿pel sospecha? ¿O qué te gusta desayunar? Sonaba tierno. Yo me decía que era complicidad, que él me escuchaba más que Daniel. Era mentira. Me escuchaba lo justo para conservarme ahí. No todo fue desenfreno. Hubo muchas noches en las que me quedaba mirando el techo, con Daniel respirando a mi lado, y contaba las grietas como si fueran pecados. Una vez, mientras le secaba el cabello a mi hija, ella me preguntó ¿por qué ahora te maquillas para ir al trabajo? Y yo contesté, automática, para verme bonita. Ella se rió, orgullosa de mí. Sentí que la traicionaba a ella también. Empecé a discutir con Daniel por tonterías, que si no la vuelta son, que si dejó la toalla húmeda sobre la cama, que si olía a gasolina. Eran excusas. En el fondo, quería que todo se rompiera solo para no tener que romperlo yo. A veces él llegaba con flores muy sencillas, compradas en la calle, y decía,
pasé y me gustaron para ti. Yo las miraba como si fueran una carga, como si los pétalos me acusaran. Estoy siendo injusta, pensaba, detén esto. Y no lo detenía. Recuerdo un domingo en el que fuimos a almorzar a casa de mis suegros. Mi suegra me abrazó apretado, como siempre, y me dijo al oído, qué linda te estás poniendo, hijita. Mientras comíamos ají de gallina, Daniel bromeaba con su papá sobre el equipo de fútbol y la niña estaba fascinada viendo el perrito que correteaba por el patio. Todo me pareció perfecto y, precisamente por eso, insoportable. El contraste con lo que yo estaba haciendo me apretó la garganta. Fui al baño, me encerré y, en un impulso, escribí a Marco, no puedo seguir. Él me respondió, te entiendo, cuando decidas, aquí estoy. Esa frase, en vez de tranquilizarme, me empujó a escribir, nos vemos el martes. Soy una ironía caminando. Si algo aprendí es que las mentiras tienen mala memoria. La mía, sobre todo. Empecé a confundirme. Un día dije que estaba en el mercado y Daniel me preguntó algo del precio del apolte. Improvisé cualquier cifra y él no comentó nada. Otro día dije que mi compañera Ana estaba enferma y que yo haría su turno de la noche. Daniel me mandó odios deseándome fuerzas y yo los escuché desde el cuarto con la ventana chueca. El domingo que todo se vino abajo fue lluvioso. Daniel decidió quedarse en casa para arreglar una lámpara del pasadizo. Yo había prometido hacer pastel de plátano con mi hija. A media mañana, mi celular vibró, era Marco, con un mensaje que decía algo como, aún pienso en tu lunar cerca de la clavícula, me distrajo en clase. Sentí la sangre irse a mis pies. Lo había dejado sin silenciar. Lo había dejado en la mesa de la cocina, al lado del bol con la harina. Mi hija estaba jugando con una espátula. Daniel, desde la escalera, dijo, ¿quién te escribe? Yo, sin girar, respondí, Ana, la de la oficina. No sé si fue mi tono, o si la lámpara se negó a colaborar y lo frustró, o si el universo ya había decidido que era hora. Lo cierto es que Daniel bajó despacio, tomó el celular, lo miró y la pantalla se encendió. Los mensajes estaban en la barra de notificaciones. Alcanzó a leer mi nombre guardado en su teléfono, sí, yo, imbécil, no tenía ni patrón, y la frase de, tu lunar. Me miró con una confusión inicial que se transformó en algo seco, como si una puerta se cerrara del todo detrás de sus ojos. ¿Quién es Marco? Preguntó, con la voz más plana que le he escuchado nunca. Me quedé quieta. Sostuve la espátula con una mano. Sentí un zumbido, como el que te queda después de una explosión. La niña tarareaba una canción. Pensé en inventar otra mentira, en decir que era un alumno, que era broma, que no era lo que parecía. Dije la peor respuesta, es un profesor del instituto. ¿Y por qué piensa en tu lunar? El silencio no lo llenó nadie. Vi a Daniel carraspear, mirarme la clavícula como si recién la tuviera, y retroceder un paso. Tomó aire, apagó el celular y me lo entregó. Pásame tu patrón, dijo. No tengo, murmuré. Entonces desbloquéalo tú. Lo hice. Deslicé, abrí el chat, y lo sostuve con la pantalla frente a mí. Tenía la sensación de que si él lo tocaba, ardía. Justo ahí arriba estaba la conversación de la noche anterior, con fotos que yo no debería haber mandado nunca. No eran desnudos, pero daban contexto suficiente, y mensajes que decían, te extraño, me desarmas, me haces sentir viva, y otras cursilerías que hoy me suenan a hambre mal nombrada. Daniel tomó el celular con una mano, leyó. La niña preguntó si podía ponerle pasas al pastel. Nadie respondió. Daniel movió el pulgar hacia arriba, lentamente, como si aún creyera que algo podría salvarse. No podía. ¿Desde cuándo? Me preguntó, sin levantar la voz. Unos meses, dije. ¿Te acostaste con él? Tragué saliva. Sí, dije, y la palabra me pareció una piedra cayendo en un pozo sin fondo. Ahí se quebró algo. No gritó, no aventó nada. Simplemente se sentó en la silla y se cubrió el rostro con las manos. Yo intenté hablar, no sé qué me pasó, perdóname, estaba confundida, me sentía. Me miró con una mezcla de cansancio y incredulidad. No quiero tu explicación ahora, dijo. Quiero que me devuelvas mi casa limpia de mentiras. Quiero que no le rompas el mundo a mi hija. Quiero, y ahí sí se quebró, quiero volver a la semana pasada, cuando todavía pensaba que éramos nosotros contra todo. No sé cuánto tiempo pasó.
Él llamó a su madre para que venga por la niña, porque se nos dañó la lámpara y no quiero que esté aquí. Me miró con una dureza que no conocía. Me pidió que me fuera esa noche. Metí ropa en una mochila, temblando. Mientras recogía un suéter, vi la foto del día de nuestro matrimonio en un marco de madera, yo con un vestido modesto, él con saco prestado, ambos con sonrisas francas. La guardé también, no sé por qué. Los días siguientes fueron una secuencia de trámites, silencios y miradas ajenas que pesaban. Dormí 2 semanas en el sofá de una amiga. La niña preguntaba por mí en videos que me mandaba Daniel con monosílabos, mañana te ve, mi amor. La primera vez que me tocó verla después de la separación, ella me miró larga en la puerta, como si contara si me faltaba alguna parte, y me abrazó de golpe. Lloré en la combi de regreso, lloré en el baño del trabajo, lloré en la cola del banco. Es posible que todavía esté llorando por dentro mientras escribo. En el instituto, alguien debió vernos un día salir juntos, a Marco y a mí, porque los rumores corrieron rápido. Una compañera con la que yo creía que tenía amistad me dejó de hablar. Otra me dijo en tono de consejo, pero con veneno en los ojos, que fuera más discreta, que la ciudad es chica. La directora me llamó y me ofreció tomarme un tiempo hasta que las aguas se calmen. Traducción: no podía darme clases por la noche, que era donde más ganaba. Me quedé con el sueldo básico. Marco, ¿qué hizo Marco? Al principio me escribió con frases de, estoy contigo, no dejaré que estés sola. Luego, cuando entendió que mi situación era de verdad, que había abogados, tuteles, horarios, una niña llorando, se fue apagando. Esto me supera, me dijo una tarde, como si fuera una tarea más difícil. Te juro que si las cosas fueran distintas, no terminé de leer el mensaje. Lo bloqueé. No he sabido nada de él desde entonces. Con Daniel pasamos de la ira helada a la logística. Él cambió las contraseñas de las cuentas, me pidió las claves de la nena, coordinamos los horarios. Empezó a llegar tarde a su taller y a dormir poco. Su mamá me llamó un día para preguntarme qué nos había pasado, con un tono de quien ya sabe la respuesta. Mi madre, por su parte, se enteró y me miró con esa mezcla de juicio y pena que solo las madres tienen. No esperes que todos te entiendan, me dijo, pero asume consecuencias, hija. Anda y pídele perdón, aunque no te perdone, tú pide perdón. Lo hice. Una noche fui a la casa, todavía era nuestra, aunque yo dormía en otro sitio, y le pedí que me escuchara. Tenía un speech en la cabeza, lleno de palabras sobre la soledad, la rutina, el hambre emocional. Lo escuchó todo en silencio. Al final dijo, te creí cuando dijiste, para siempre. Yo vivo con pocas palabras y te había dado la mía. Tú la rompiste. Y ahora quieres que yo arregle lo que rompiste. No sé si puedo. Te amo, dije, con la voz rota. Haberlo pensado antes, respondió, sin crueldad, sin énfasis. Como un dato. Luego añadió, no es solo lo que me hiciste a mí, es lo que le hiciste a ella. Es lo que me obligas a explicarle cuando pregunte por qué mamá ya no duerme aquí, y yo no sé mentirle a mi hija. Los amigos eligieron bandos. 2 parejas conocidas nos dejaron de invitar por no incomodar. Una amiga me ofreció el sofá 2 semanas y luego me pidió que busque algo más estable. Entiendo. Yo misma me volvía inestable hasta para mí. En la oficina, de tanto en tanto, alguna compañera subía una historia a Instagram en una reunión con cervezas y yo la veía con ese dolor chico de saber que ya no me incluían. Con los números tampoco fue fácil. Daniel decidió no pelear la casa ahora, pero sí pidió la custodia ampliada. El juez tomó medidas provisorias. Me fui a alquilar un cuarto, no muy diferente del cuarto de mis vergüenzas, también con ventana chueca, pero más frío. La diferencia es que ahora no hay toalla cubriendo el espejo, me miro a veces durante largos minutos, como tratando de encontrar en mi cara la mujer que fui antes. No está, o está escondida muy hondo. Hay cosas que nadie te cuenta. Nadie te dice, por ejemplo, que la culpa tiene horarios, aparece más fuerte a las 4 de la mañana, cuando crees que el mundo entero duerme menos tú. Nadie te advierte que las canciones que antes te gustaban se volverán insoportables porque te devuelven a escenas que ya no existen. Nadie te prepara para inventarte una respuesta cada vez que alguien nuevo te pregunta a ti tu esposo, y decides si dices, mi ex, o, estamos en eso, o te trabas y cambias de tema.
Intenté ir a terapia, no por un certificado para el juzgado, por sobrevivir. La psicóloga me miró con atención y me dijo que mi historia no era extraordinaria, que muchas mujeres y hombres toman decisiones horrorosas cuando su necesidad de ser vistos se combina con el cansancio. Eso no te quita responsabilidad, me dijo, solo te ayuda a entender por dónde te caíste. Hablamos mucho de la palabra límite. Me preguntó en qué momento sentí que cruzaba uno sin retorno. Le conté lo del beso, lo de la toalla tapando el espejo, lo de la frase, me hace sentir viva. Ella anotó y me preguntó si alguna vez me había sentido viva con Daniel. Le respondí que sí, la primera vez que armamos la cama juntos, cuando nació nuestra hija, cuando me llevó al mar por primera vez porque yo no conocía la playa y nos reímos como niños. Entonces no era que estabas muerta, dijo, era que habías dejado de mirar. Esa frase me acompaña como una piedra en el bolsillo. A los niños les debemos verdades a su tamaño. La mía es pequeña pero entiende más de lo que creo. La primera noche que se quedó en mi cuarto nuevo, se acurrucó conmigo y me preguntó por qué ya no vivimos con papá. Le dije que a veces los adultos se equivocan y lastiman a la persona que quieren, y entonces hay que darse tiempo para sanar. Me miró con los ojos enormes, como si buscaran una grieta por donde entrar a mi cabeza. No le dije, engañé a tu papá. No sé cuándo lo diré. No sé si algún día me tocará decirlo y que ella me mire de otra manera. Sé que no quiero cargarla con mis culpas, pero tampoco quiero construirle un mundo falso. De momento, hacemos galletas los miércoles, le leo antes de dormir y, cuando me pregunta si la amo, le digo más que a mi vida. Eso sí es verdad. Daniel y yo coordinamos. A veces cruzamos dos palabras. Traje su abrigo. El pediatra cambió la hora. Le tocó vacuna. La frialdad se volvió idioma. Hay días en que lo veo de espaldas, colocándole el casco a la niña antes de subir a la moto, y me parece un desconocido que me fue muy familiar. Otras veces, cuando nuestros dedos se rozan al pasarle la mochila, siento una electricidad torpe, mezcla de nostalgia y reproche. No sé si lo he perdido para siempre. Tampoco sé si merezco recuperarlo. Lo que sí sé es que en su mirada hay una puerta que cerré yo misma. Hubo un giro que no vi venir y que, tal vez, es lo que terminó de hundirme. Una tarde, entregando unos documentos, me crucé con una chica nueva en el instituto. Me saludó con amabilidad y, ya a punto de irse, comentó, tú eres la que estaba con Marco, ¿no? Él es mi profe ahora. Dicen que es un amor. No hubo mala intención, solo la inocencia cruel de quien dice un dato del clima. Sonreí también y asentí. Fui al baño y vomité. Otro pequeño giro, me escribió Ana, la compañera a la que usé una y otra vez en mis mentiras. No para reclamarme, para preguntarme si estaba bien. Supe algo. No me interesa el chisme, solo tú. Le respondí la verdad resumida. Ella me dijo que una vez pasó por algo parecido, que alcanzó a frenarlo, que todavía tiene pesadillas con lo que pudo haber sido. Hablamos mucho. Me ofreció acompañarme a terapia. Se convirtió en la única persona, además de mi psicóloga, con la que puedo decir, engañé, sin que me arda la garganta. A veces la gente que uno usa de coartada se vuelve la persona que te devuelve un poco a ti. Si pudiera volver a esa noche del primer pisco sour, me diría a mí misma, estás aburrida, no infeliz. Estás cansada, no desamada. Ve a casa, duerme, párate temprano. Habla con Daniel, pero habla de verdad. Dile que te sientes invisible, no para acusarlo, sino para que te vea. Pide que cambien el horario, que vayan a caminar, que se besen sin motivo. Ordena el cajón, compra una crema, corre por el parque. Haz terapia antes, no después. Y por amor a lo que más quieres, no conviertas tu hambre en un acto que rompa a tu familia. Me diría todo eso y aún así no sé si me habría escuchado. Una parte de mí quería probar el filo. Lo probé, me corté. Aprendí que las historias como la mía no tienen héroes. Que una puede ser víctima de su inmadurez y verdugo de su propio hogar al mismo tiempo. Que no sé si merezco el perdón, y que el perdón, cuando llega, no es una goma que borra, sino una cinta que apenas evita que el papel se rompa más. Aprendí que la rutina no era nuestro enemigo, era el contenedor. Que el brillo externo no es prueba de amor ni de vida, es apenas eso, brillo. Aprendí que mi hija me mirará siempre con ojos de juez y de salvadora,
y que yo tendré que aprender a vivir con esa doble sentencia. Hoy estoy en un cuarto con ventana chueca, pero la toalla ya no tapa el espejo. El refrigerador zumba. El ventilador tiene una luz verde que parpadea y me pone nerviosa. En la mesa hay una taza de té frío y un cuaderno de mi hija con dibujos de una casa con techo rojo, un perro y 3 palitos que se supone que somos nosotros. Levanto el dibujo a contraluz y lo veo temblar. Quiero que ella no tiemble nunca. Quiero que, si alguna vez está al borde de un precipicio, alguien le tome la mano y le diga, vamos por el camino largo, el seguro, el aburrido si quieres, pero el que no te rompe por dentro. No sé qué pasará con Daniel y conmigo. Sé que él está con su orgullo herido y su dolor legítimo. Sé que el tiempo puede aliviar y también puede fijar, como cemento. No le exigiré nada, solo haré lo que no hice, mirar de frente, decir la verdad, sostener la culpa sin repartirla en excusas. Si un día él decide que podemos hablar para algo más que logística, estaré. Si no, estaré también. Parte de hacerse adulto, supongo, es aprender a vivir con lo que hiciste. A quien lea esto y sienta que está caminando donde yo caminé, le digo palto, no por moralismo barato, por instinto de supervivencia. Habla, pide ayuda, nómbrate el hambre, baila con la rutina. No conviertas tu necesidad en una bomba. El deseo no es enemigo, la mentira sí. A veces, cuando me toca dormir sola, recuerdo la tarde de lluvia y la lámpara dañada, y la frase de Daniel, quiero que me devuelvas mi casa limpia de mentiras. No puedo devolvérsela, ni aunque me arrodille. Las mentiras no se lavan, se aceptan, se entierran, y se construye encima con una humildad que yo no tenía. Tal vez algún día nuestro hogar sea otro, con paredes distintas, con horarios nuevos, con una forma de mirarnos que ya no pese como plomo. O tal vez no. Lo único que puedo decir, con la amargura justa, es esto: una sola decisión puede destruir todo lo que tienes. Y lo peor es que, durante los primeros minutos, te parecerá una decisión luminosa, necesaria, heroica. No lo es. Es la grieta por donde se te escapa la vida. Y cuando lo entiendes, cuando por fin lo entiendes, ya estás sola, con una toalla en la mano intentando cubrir un espejo que te devuelve una cara que ya no reconoces. Esa cara es la mía, y soy yo, la que escribe, quien eligió ese reflejo.